En 1976, un cardiólogo japonés llegó a Okinawa convencido de que encontraría pacientes. Era joven recién graduado, y la isla tenía la reputación de tener la población más anciana de Japón. Llegó con su maletín, sus formularios y toda la lógica de la medicina moderna. Lo que encontró lo dejó sin palabras. Los pacientes no estaban enfermos. No había nada que escribir en sus historiales médicos. Hombres y mujeres de 80, 90 y 100 años con arterias limpias, glucosa, estables, sin medicación, sin deterioro. No eran casos excepcionales, esto era simplemente lo normal. Su nombre era Makoto Suzuki, y en lugar de regresar a la isla principal, decidió quedarse. Pasó 40 años estudiando por qué estas personas envejecían de una manera completamente diferente al resto del mundo. Lo que descubrió no fue un gen, no fue el clima, no fue suerte. Fue lo que comían todos los días durante toda su vida. Hoy quiero mostrarles exactamente lo que Suzuki descubrió. Porque hay 3 prácticas fundamentales en la dieta de Okinawa que regulan los mismos procesos biológicos que nosotros manejamos, con pastillas. En Occidente, la inflamación crónica, el estrés oxidativo y la inestabilidad de la glucosa en sangre. Los centenarios de Okinawa no tenían talonarios de recetas. Tenían una cocina, y hay una cosa que Suzuki documentó en cada uno de los centenarios del estudio. No es un alimento, no es un suplemento, nada que se pueda comprar en una farmacia, algo que los investigadores casi pasaron por alto, porque parecía demasiado simple para ser la respuesta. Llegaré a eso al final, pero solo tiene sentido una vez que se entienden las 2 primeras. Comencemos donde empieza la historia. La mayoría de las personas cuando escuchan sobre la longevidad de Okinawa, asumen una de 3 cosas. Los genes, el clima o un estilo de vida sencillo, es decir, que son personas de zonas rurales que simplemente nunca tuvieron acceso a la comida que nos está matando lentamente al resto de nosotros. Esta última es la más común y es totalmente errónea. Cuando los okinawenses emigraron a Brasil y adoptaron una dieta occidental, su ventaja de longevidad desapareció en 2 generaciones. Cuando la comida rápida llegó tras la ocupación militar estadounidense, la isla que ocupaba el primer lugar en Japón en esperanza de vida cayó al puesto 26 para los hombres, en 2002, en menos de una generación. La ventaja de Okinawa no era el destino, era una práctica diaria, lo que significa que se puede perder y se puede reconstruir. Aquí es donde la mayoría de las explicaciones se quedan cortas. Los okinawenses no solo comen alimentos diferentes. Comen alimentos que regulan directamente 3 procesos biológicos que aceleran el envejecimiento después de los 60 años, la inflamación crónica, el estrés oxidativo y la inestabilidad de la glucosa en sangre. La mayoría de las personas en Occidente manejan los 3 con pastillas. Los okinawenses los manejan con comida. La inflamación crónica es el principal motor de las enfermedades cardíacas, la diabetes tipo 2, el deterioro cognitivo y la mayoría de los cánceres. La proteína CE reactiva, el marcador sanguíneo de la inflamación sistémica, es drásticamente más baja en los ancianos de Okinawa que en las poblaciones occidentales de la misma edad. No por un suplemento, sino por lo que comen. El estrés oxidativo es el óxido celular, el daño acumulado por los radicales libres que se acelera cada década después de los 50. Los centenarios de Okinawa muestran niveles más altos de las propias enzimas antioxidantes del cuerpo que los adultos occidentales 30 años más jóvenes. Y la inestabilidad de la glucosa en sangre, el ciclo de picos y caídas que impulsa la resistencia a la insulina, es una de las vías más rápidas hacia el envejecimiento acelerado. Los okinawenses comen de una manera que mantiene la glucosa plana y estable. No porque cuenten nada, sino por lo que comen y cómo lo comen. 3 pilares, 3 prácticas. Comencemos con la primera. Hay un hombre llamado Seru Taguchi que vive en el pueblo de Ogimi, en el norte de Okinawa. Tenía 105 años cuando un investigador lo entrevistó por última vez. Todavía realizaba labores agrícolas ligeras. Comía los mismos alimentos que había comido desde la infancia. Y cuando los investigadores analizaron sus marcadores cardiovasculares, encontraron las arterias de un hombre de 60 años. Su alimento principal durante la mayor parte de su vida fue la batata morada, llamada emo en okinawense. Durante la mayor parte del siglo XX, antes de que el arroz estuviera ampliamente disponible, el emo constituía aproximadamente el 69% de las calorías diarias en la isla, no como guarnición, sino como plato principal,
y la variedad específica cultivada en Okinawa, de color morado intenso, no del tipo naranja que la mayoría de los occidentales conocen, contiene un compuesto llamado esporamina, que actúa como un antioxidante natural, con una actividad comparable a la de la vitamina E. Esto es lo que eso significa después de los 60 años. La batata morada tiene un índice glucémico de alrededor de 44, el pan blanco se sitúa en 75, el arroz blanco en 72. Cada vez que se consume un carbohidrato de alto índice glucémico, se desencadena un pico de azúcar en sangre. Ese pico desencadena inflamación. Esa inflamación repetida miles de veces a lo largo de los años es la forma en que las enfermedades cardiovasculares y el deterioro cognitivo se desarrollan silenciosamente en segundo plano. El hemo no hace eso. Te alimenta sin desencadenar esa cascada. Un estudio de 2021 publicado en la revista Nutrients descubrió que el consumo regular de extracto de batata morada reducía significativamente la proteína C reactiva, el marcador de inflamación en adultos mayores de 50 años. No la reducía modestamente, sino de forma significativa. Tómese un momento ahora mismo y piense en lo que desayunó esta mañana. Tostadas, cereales, granola, un bagel. Ahora piense en lo que desayunó hace 10 años. Si es la misma categoría de alimentos, la respuesta inflamatoria ha estado funcionando en su cuerpo silenciosamente cada mañana durante una década. Esa es la señal de que esta primera práctica es muy relevante para usted. Así es como se ve esto en la práctica. Paso 1. Reemplace su carbohidrato matutino con una batata mediana. Hiérvala u hornéela la noche anterior, si le resulta más fácil. No frita, no cargada de mantequilla, simplemente cocinada tal cual. Si puede encontrar la variedad morada de Okinawa en un supermercado asiático, use a esa. La naranja está bien, ambas funcionan. Paso 2. Agregue una cucharada de aceite de oliva o cómala junto con algo que contenga grasa. Los antioxidantes liposolubles de la batata necesitan grasa para ser absorbidos. Esto no es opcional. Sin ella solo obtendrá una fracción de los beneficios. Paso 3. Cómala por la mañana, no por la noche. La sensibilidad a la glucosa en sangre es más alta por la mañana y disminuye a lo largo del día. El hemo, consumido en el desayuno, mantiene la glucosa estable durante horas. El mismo alimento consumido a altas horas de la noche tiene un efecto mucho menor. En la primera semana no espere una transformación. Lo que probablemente notará es una curva de energía más estable. Menos de ese bajón a media mañana que aparece unos 90 minutos después de un desayuno rico en carbohidratos. Esa es la señal. Ese es el cuerpo respondiendo. El error más común: las personas añaden la batata a su desayuno habitual, en lugar de reemplazar el carbohidrato de alto índice glucémico. El intercambio es la práctica, no la adición. Esta es la base. El único alimento que constituyó la mayor parte de lo que los centenarios de Okinawa comieron durante toda su vida. Pero hay un segundo alimento específico que hace que este primero funcione el doble de bien, y es del que la mayoría de la gente nunca ha oído hablar. Llegaré a eso en unos minutos. Piense de nuevo en la batata. La razón por la que funciona es que mantiene estable la glucosa en sangre. Ahora aquí está la parte que sorprendió a los investigadores en una población que consumía una dieta alta en carbohidratos, batatas, arroz, legumbres todos los días. ¿Cómo mantenían niveles de glucosa en ayunas casi normales a los 80 y 90 años? ¿Cómo comían tantos carbohidratos sin los problemas de azúcar en sangre que ahora son una epidemia en todos los países occidentales? La respuesta es un vegetal llamado goya, el melón amargo, y es el alimento más contraintuitivo del sistema de Okinawa. Le han dicho que controlar el azúcar en sangre consiste en reducir los carbohidratos. Ese es el consejo estándar. Bajo en carbohidratos, dieta keto, reducción de azúcar. Reduzca los carbohidratos y el problema de la glucosa desaparecerá. Eso no es lo que nos enseña Okinawa. Los okinawenses comían muchos carbohidratos. No los restringían. Los regulaban con un alimento específico que contiene compuestos que se comportan en el cuerpo de manera similar a la insulina, sin necesidad de receta médica y sin efectos secundarios. El goya contiene al menos 3 compuestos activos, charantina, vicina y polipéptido P,
que mejoran directamente la absorción de glucosa en las células. Un estudio publicado en el Journal of Ethnopharmacology comparó el extracto de melón amargo con la metformina, uno de los medicamentos para la diabetes más recetados en el mundo, en adultos con diabetes tipo 2. El melón amargo produjo reducciones comparables en la HbA1, T, el marcador clave del azúcar en sangre, a largo plazo, comparable a un fármaco pero con un vegetal. Esta es la parte contraintuitiva. Los centenarios de Okinawa no controlaban su salud metabólica comiendo menos. La controlaban comiendo algo específico todos los días. Ahora aquí está la trampa moderna, y esta es la que atrapa a casi todos. Cuando las personas escuchan sobre los beneficios del melón amargo para el azúcar en sangre, el impulso inmediato es comprar una cápsula, extraerlo, ponerlo en una pastilla y tomarlo por la mañana con los demás suplementos. La industria de los suplementos entendió esto de inmediato y ahora hay cientos de productos de cápsulas de melón amargo en el mercado. Pero esto es importante. Los centenarios de Okinawa no tomaban extracto de melón amargo. Comían el melón amargo como alimento en un salteado llamado goya champuru, cocinado con tofu, huevo y cerdo consumido como una comida. La matriz alimentaria, la fibra, el contenido de agua, la forma en que se masticaba y digería, junto con otros alimentos integrales, cambia la forma en que estos compuestos interactúan con el intestino. El extracto elimina todo eso. Alrededor del minuto 17 explicaré el mecanismo específico de por qué la versión en suplemento de este y otros similares en realidad pierde el sentido por completo. Esa es la trampa en la que la mayoría de las personas ya han caído sin saberlo. Aquí está el protocolo honesto. Paso 1. Busque un melón amargo en un supermercado asiático. Córtelo por la mitad. Saque las semillas, córtelo en rodajas finas, échele sal durante 10 minutos y enjuáguelo. Esto elimina lo peor del amargor. Luego saltéelo con tofu firme, un huevo batido y un chorrito de salsa de soja. Este es el goya champuru original. Tarda 15 minutos. Paso 2. Intente consumir de 2 a 3 porciones por semana, no todos los días. La investigación sobre el consumo en Okinawa muestra una ingesta regular, pero no diaria de goya en la mayoría de los hogares. Paso 3. Acompáñelo con la batata del nivel 1. La combinación de carbohidratos de liberación lenta más un regulador natural de la glucosa es exactamente lo que la dieta de Okinawa proporcionaba en la misma comida todos los días. No lo llamaban protocolo, lo llamaban almuerzo. Ahora haga una pausa por un segundo. Piense en la última comida que lo dejó con hambre 2 horas después. Ese pico de hambre, ese antojo que ataca a media tarde, es su nivel de azúcar en sangre cayendo después de un pico. Ha sentido esto miles de veces. ¿Qué pasaría si simplemente se detuviera? Eso es lo que ofrece la práctica constante de los niveles 1 y 2. No en la primera semana. Para la tercera o cuarta semana, con 2 o 3 comidas de goya champuru por semana, junto con la batata de la mañana, la curva de glucosa en sangre comienza a aplanarse. El bajón de la tarde se hace menor. La energía se vuelve más constante. Estas no son afirmaciones exageradas. Son las señales modestas y honestas que envía el cuerpo cuando mejora la regulación de la glucosa. Si encuentra esto útil, suscríbase a nuestro canal. Cada semana profundizamos en una zona de longevidad, una práctica, un sistema siempre con la ciencia, siempre con un protocolo que realmente puede usar. Ya estamos en 2 de los 3 pilares. El tercero es el que me he estado guardando. En los primeros años del estudio de los centenarios de Okinawa, los investigadores se centraron en lo que podían medir fácilmente: la presión arterial, el colesterol, la composición de la dieta. Todo eso contaba una historia clara. Pero un investigador notó algo que no aparecía en las mediciones estándar. Cuando visitó los hogares de los centenarios, los que habían estado comiendo la dieta tradicional durante más tiempo, encontró algo específico en su relación con la comida, que no tenía nada que ver con lo que comían. Se trataba de cuándo se detenían. Hara Hachibu es una frase de la enseñanza confuciana de hace unos 2500 años, que se traduce aproximadamente como comer hasta estar un 80% lleno. Deténgase antes de estar satisfecho. Deje los cubiertos. Espere. Cada centenario en el estudio de los centenarios de Okinawa practicaba alguna versión de esto, todos y cada uno de ellos. Los investigadores lo documentaron de manera consistente en miles de participantes a lo largo de 4 décadas. Ahora, he aquí por qué los investigadores casi lo pasan por alto.
Buscaban algo exótico, un alimento raro, una variante genética. El hara hachibu es tan simple que inicialmente fue tratado como una nota cultural de fondo, en lugar de un mecanismo principal. No fue hasta que se analizaron los datos calóricos que su importancia quedó clara. Los ancianos de Okinawa consumían en promedio entre un 10 y un 15% menos de calorías que su gasto energético, sin contar nada, sin restringir nada, sin un plan de dieta. Solo con detenerse antes de estar llenos ese déficit calórico, mantenido durante décadas, parece desencadenar un conjunto de respuestas celulares que ralentizan directamente el envejecimiento biológico. El mecanismo involucra un gen de la longevidad, llamado F o X o 3. Cuando el cuerpo se encuentra en un ligero déficit calórico, la expresión de F o X o 3 aumenta. El F o X o 3 reduce la inflamación a nivel celular. Mejora la capacidad del cuerpo para detectar y reparar células defectuosas, y se ha asociado directamente con telómeros más largos, las tapas protectoras del ADN que se acortan con la edad. El equipo de investigación de Wilcox, que colaboró en el estudio de los centenarios de Okinawa, publicó sus hallazgos en la revista Proceedings of the National Academy of Sciences en 2008, mostrando que la variante del gen FOXO3 es significativamente más común en los centenarios de Okinawa que en las poblaciones de comparación. Pero aquí está la parte crítica. El FOXO3 no es solo un gen que se tiene o no se tiene, se activa mediante la dieta. Específicamente se activa con los alimentos de este sistema, la cúrcuma, las verduras del mar, el tofu y mediante la moderación calórica, mediante el hara hachibu. Este es el mecanismo que cierra el ciclo 2. La versión moderna del enfoque de Okinawa, que resulta contraproducente, no es un solo alimento. Es todo el marco de trabajo. Nos suplementamos en lugar de comer alimentos integrales. Comemos en exceso los alimentos correctos en lugar de practicar la moderación. Tomamos cápsulas de curcumina en lugar de cocinar con cúrcuma, junto con grasa y pimienta negra, lo que aumenta su biodisponibilidad hasta en un 2000%, según un estudio de 1998 en Planta Médica. La versión en cápsula proporciona el compuesto de forma aislada. La versión en alimento lo proporciona en contexto con cofactores con la matriz alimentaria, con mecanismos de absorción que evolucionaron a lo largo de miles de años de cocina. Los estadounidenses mayores de 55 años gastan más de $40,000 millones al año en suplementos dietéticos, y un estudio tras otro demuestra que para los más populares cápsulas de omega, 3 pastillas de vitamina de curcumina aislada, la evidencia de un beneficio significativo es en el mejor de los casos inconsistente. No porque los compuestos no funcionen, sino porque el mecanismo de administración elimina todo lo que hace que funcionen en los alimentos. Los centenarios de Okinawa tenían una farmacia en el huerto de su cocina, no un botiquín lleno de cápsulas. Un huerto lleno de goya batata, cúrcuma y aloe a 15 pasos de la puerta trasera. Ahora así es como funciona el sistema completo en conjunto. Nivel 1. Cada mañana, una batata mediana con una fuente de grasa. Este es su ancla de glucosa. Establece el tono metabólico para el día. Nivel 2. De 2 a 3 veces por semana. Goya champuru, el salteado de melón amargo con tofu y huevo. Este es su regulador de glucosa. Se encarga de lo que el hemo no puede hacer por sí solo. Nivel 3. En cada comida. Hara hachibu. Deténgase al 80%, no al 70, no al 110, al 80. Esto requiere práctica. La señal de su intestino a su cerebro de que está lleno tarda aproximadamente 20 minutos. Por lo tanto, la instrucción práctica es simple. Coma hasta que ya no tenga hambre. Luego deténgase antes de pensar que ha terminado. Deje el tenedor. Espere 5 minutos. Si todavía tiene hambre después de 5 minutos, coma más. Es casi seguro que no la tendrá. Y para incorporar los últimos alimentos que activan el FOXO3, agregue cúrcuma a su cocina a diario. Una cucharadita en huevos, sopa, arroz, verduras asadas, siempre con pimienta negra y una fuente de grasa. Y agregue una cucharada de algas wakame secas a un caldo de miso 2 veces por semana. Esta es la versión más simple de la práctica de las verduras del mar y proporciona el perfil mineral, yodo, magnesio, carotenoides marinos, que la dieta de Okinawa ofrece de formas que una dieta occidental estándar nunca hace. Tiempo total,
diario menos de 10 minutos. No es un cambio radical de estilo de vida, es una dirección. Ahora el cronograma honesto. En 3 a 5 días del intercambio de la batata matutina, la mayoría de las personas notan un cambio en su curva de energía. El bajón de media mañana se hace menor. Nada drástico, solo una pequeña señal real. Después de 7 días de práctica constante, los patrones de apetito comienzan a cambiar. Este es el Hara Hachi-Bu funcionando. Comenzará a notar la diferencia entre estar satisfecho y estar lleno, que no son lo mismo y que la mayoría de los adultos no han distinguido en años. Después de 30 días con la práctica completa de los niveles 1, 2 y 3 en marcha, los marcadores inflamatorios, incluyendo la rigidez articular y la niebla mental que muchas personas mayores de 60 años aceptan como normales, generalmente comienzan a reducirse. No a desaparecer, sino a reducirse de manera constante. Después de 90 días, el patrón está establecido. Los hábitos ya no requieren esfuerzo, y lo que parecía disciplina en la primera semana es simplemente su forma de comer. El único ingrediente que mencioné al principio, el que ninguna dieta occidental ha incluido jamás, es el propio Hara Hachi-Bu. No es un alimento, es una relación con la comida. La práctica de detenerse antes de estar lleno no es una estrategia de dieta, es una activación diaria de la maquinaria celular que ralentiza la rapidez con la que se envejece. Todos los centenarios del estudio lo hacían. Ninguno de ellos tenía un nombre para ello como práctica de salud. Era simplemente la forma de comer. Los investigadores casi lo pasan por alto porque parecía demasiado simple para ser la respuesta. Es la respuesta. Aquí es donde empezamos. Una mujer de 104 años en un jardín al amanecer, agachándose y volviéndose a levantar. Sin pastillas, sin rigidez, sin historial médico. Miramos esa imagen y la mayoría de nosotros sentimos dos cosas a la vez, admiración y distancia. Como si fuera algo que le pasó a otra persona. Pero el estudio de los centenarios de Okinawa pasó 40 años demostrando que no era el destino. Las personas que se mudaron y cambiaron su dieta perdieron la ventaja. Las prácticas tradicionales mantenidas a lo largo de toda una vida produjeron la biología. No los genes, sino las prácticas. En Occidente contamos calorías, restringimos los carbohidratos. Nos suplementamos con el compuesto extraído, porque es más fácil que cocinar con el alimento integral. Comemos hasta estar llenos, porque nunca nos enseñaron que estar lleno y estar satisfecho son cosas diferentes. Y como resultado, estamos envejeciendo más rápido de lo que deberíamos. Los okinawenses no cuentan nada, comen una batata morada por la mañana, cocinan melón amargo con tofu 2 veces por semana, dejan de comer al 80%, cultivan cúrcuma en el jardín y se la añaden a todo. Han hecho esto durante 100 años y nos sobreviven por una década con mejor salud, con mentes más claras, con cuerpos que todavía funcionan. La acción para hoy es esta. Mañana por la mañana, reemplace el carbohidrato de su desayuno con una batata hervida. Eso es todo. Un intercambio una mañana. Vea cómo se siente a las 10:00. Ahí es donde empieza. Si quiere seguir adelante, suscríbase a nuestro canal. Cada semana profundizamos en una zona, una práctica, un sistema completo. Siempre con la investigación real, siempre con algo que puede empezar esta semana. Una pregunta antes de que se vaya, déjela en los comentarios. ¿Cuál de las 3 prácticas que cubrimos hoy va a probar primero? ¿La batata, el Goya champuru o el Hara Hachi-Bu? Leo cada comentario y quiero saber por dónde va a empezar. La mujer en el jardín ya sabe la respuesta. Ahora usted también. Si esta historia cambia la forma en que ve la comida en su plato y la salud de su futuro, por favor, suscríbase y dele me gusta al canal. Estamos descubriendo la historia y la ciencia de la longevidad que ha estado oculta a simple vista. Plantemos juntos las semillas para una vida más larga y saludable. El próximo tesoro de sabiduría será revelado pronto.